Suscríbete a la Panterita. Ayer en Ciudad del Este, el equipo UAI venció 2-1 a Oriental con goles de Carlos Florenciáñez y Rodrigo Alborno, quien dejó el siguiente análisis. La verdad que fue un partido muy complicado, se nos complicó aún más en el segundo tiempo con la expulsión y bueno, por suerte pudimos encontrar el gol al terminar el partido y bueno, muy contento en lo personal por llegar también al gol. Sí, la verdad que creamos muchas ocasiones, si bien no pudimos concretar las que creamos en el primer tiempo, llegamos solamente a un gol y bueno, yo creo que somos justos ganadores de este partido. En otro juego, 12 de octubre, venció a 3 de febrero 1-0 con gol de David Mendieta, quien agradeció por los minutos que va teniendo en el torneo. Para nosotros que estamos teniendo pocos minutos en el campeonato local, sirve para nosotros y sirve de mucho, ¿verdad? Especialmente para mí, ¿verdad? Vengo de una pequeña cirugía de una artroscopía y después, creo que después de 2 meses y alguito estoy volviendo a jugar. Agradecido con Dios, con mi familia, porque estuve en ese momento difícil. Y nada, así como decía, sirve para nosotros para sumar minutos y sabemos también que es un cupo para la Copa Sudamericana. En la siguiente ronda, Guaireña enfrentará al ganador de Independiente de Campo Grande y Sportivo Ameliano. Por su parte, 12 de octubre aguarda por el vencedor del duelo entre Sportivo Luqueño y Fernando de la Mora. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre, como todos los días, aquí en 800 del Dial. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Chipi. Saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. A las 12, última información que me pasa Pedrito García, comenzará la serie de Copa Davis entre Eslovenia y Paraguay. Tenía que comenzar a las 6 de la mañana. Tendremos entonces una sola hora de juego. Una sola hora porque allá son cuando sean las 2 aquí serán las 18. Claro, y no hay, el estadio, el CURT donde se va a jugar no cuenta con lumínica. Sí, no tiene lumínica el escenario y probablemente sí, se va a jugar 1 hora y minutos el primer partido. Y el resto de la jornada o el resto del TAI pasa para mañana. Habrá que ver cómo se reprograma. Seguramente entre mañana normales se va a jugar un set y el domingo. Como mucho terminan 2 sets. La cancha está Tacuariri en lumínica, ¿verdad? Pero es cierto, porque es un complejo muy lindo por lo que estaba viendo en las imágenes. El Center por Toros es el nombre del complejo. En Eslovenia es una ciudad balneario y es muy extraño realmente que no cuente por lo menos el CURT central con la lumínica. Claro, bueno, creo que sea el caso, ¿verdad? Pero Wimbledon mantenía por tradición, ¿verdad? Sin lumínica hasta que se dio, pero no sé este caso. Pero bueno, juega Paraguay a las 12. Arranca Dani Vallejo. Arranca Dani Vallejo. Hay que ver nuestra raqueta número 1 el día de hoy, que está jugando distintos Grand Slams en Junior y que está pasando un gran momento. Será el primero en entrar en acción. Veremos cómo y de qué manera hoy con este tema del clima, que llovió todo el día, no dejó que se juegue, uno veía la cancha y era un río, y bueno, después se va secando y ahora se podrá jugar al menos 1 hora. ¿Y la raqueta 2 qué tal está? Y todos muy juveniles, Nico. Todos son juveniles. Todos muy juveniles. Dani Vallejo es el 1 y el 2 es Martín Vergara del Puerto, que también tiene la misma edad de Vallejo, 17 años. Solo que Vallejo con más experiencia. En Eslovenia se bajó el tenista número 1 porque tuvo contacto con un positivo. Quedó descartado para esta serie. De alguna manera, ahí es como que se genera cierta ilusión por lo que puedan hacer nuestros tenistas. En especial por Dani Vallejo, que ha tenido una actuación destacada, pero en Junior. Ya ha jugado Copa Davis él, jugó frente a México el último partido, ya en una serie definida en el CID, y luego fue la raqueta 1 en la serie que Paraguay le ganó el año pasado a Sri Lanka. La había ganado 5-0. Ya en ese momento, con Ramón Delgado como capitán, él apostó a los juveniles. Sí, hay una generación importante de tenistas. ¿Entendés la estrategia de Copa América? De Copa Davis. Bueno, el formato cambió. Ya no es la Copa Davis antigua. En la antigua había mucho de... El 1 contra el 2, el 2 contra el 1, eso no hay más. Sí, sigue habiendo, pero son distintos puntos. Y una vez que empieza la fase final, ya no es como antes que habían cuartos de final, semifinales en distintos países. Ahora se une todo en una serie. En este mano a mano te digo.
En este mano a mano vos jugás 1-2, 2-1, y vos doble. ponele Chipi y Fede contra Nico y Jota. Históricamente Fede me ganó a mí. Sí. Entonces, si él es 1 y yo soy 2, igual me ponen a él contra mí, o vos elegís el 1 o el 2, va por ranking. O vos cambiar tu estrategia de acuerdo a este nunca me gana, yo le hago. Pero pasa igual, vas a jugar probablemente en la última, no, vos pones de acuerdo como vos querés. O sea, porque vos podés poner... Eso elige el capitán. Claro, eso elige el capitán. O sea, que le puede cambiar la estrategia ahora que se le cayó el 1 al Jogania. Claro, vos podés poner... Vos tenés una raqueta 1 y 2, y vos podés poner en el primer partido de singles a la raqueta 3, por ejemplo, o al 4. O sea, no tiene que ver con... No, pero ¿cuándo sabés eso? No, elige el capitán. No. Vos sos Paraguay, y yo soy Eslovenia. Sí. ¿Verdad? Y yo ya sé a quién le voy a poner. J es mi raqueta 1 y Fede es mi raqueta 2. Yo ya sé. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero vos no sabes. Y no, hasta el día del partido. Por eso. El día del partido se sabe. Claro. El día del partido era un día antes, había un sorteo. Se hace un sorteo. Un día antes. Que ya se estableció. Pero igual eso se puede cambiar para la última jornada. Por eso, o sea, por eso es el capitán juega con eso. Claro. Te voy a dar, no sé, un estratégico. ejemplo. A ver, ¿qué te puedo decir? El dobles, por ejemplo. El dobles vos hasta último momento no sabías quién jugaba. Yo recuerdo una final Argentina-España y lo pusieron al Gordo Caleri con Nalbandián y al día siguiente tenía que jugar un Del Potro lesionado y ahí estaba la duda de quién reemplazaba, por ejemplo, a él y terminó jugando Chucho Casuso, por ejemplo. ¿Verdad? Pero se hace un sorteo, pero el capitán es el que decide quién juega qué partido. México, por ejemplo, en el 2019 tenía tenista 1, tenista 2 y una pareja de dobles. Sí. Puso a la pareja de dobles a jugar contra Paraguay. Paraguay no era favorito en el dobles porque esa pareja integraba... Era especialista. Creo que estaba entre los 10 o 20 mejores a nivel mundial. Paraguay ganó el partido más difícil y perdió los otros que eran más ganables, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Esa estrategia, como dice Jota, hizo descansar a los principales tenistas de México en el eventual caso que entren obligados a ganar los partidos el domingo. Sin embargo, los paraguayos jugaron en aquel momento a Jet Satar y Juan Borba, jugaron en dobles, descanso de 30 minutos y ya entró uno de ellos a jugar de vuelta al partido de singles. Y Paraguay pierde esa serie contra México. Ahora hay una generación interesante de entrenadores, Ramón Delgado, Gustavo Ramírez, ex Copa Davis, extenistas también que están apostando mucho a los juveniles porque no se ha consolidado nadie, ¿verdad? Citaste a dos, por ejemplo, que en su momento tanto Borba como Satar eran el futuro, ¿verdad? Y después hoy no están. Que siguen siendo jóvenes por edad, pero convengamos que ya pasó su etapa importante. ¿Cómo se llama el eterno capitán nuestro, el de bigote? Alfredo de Brix. ¿A qué te referís? No, más antes. Chapacú, no. González. No, el capitán que no jugaba mucho, el capitán que era el alto. Lo que quiero preguntar es... ¿A quién te referís, Nico? El alto de pelo así, medio enrolado así. Porque anterior a Ramón hizo mucho tiempo el capitán Víctor, ¿verdad? Víctor Pecci, sí. Víctor Pecci fue capitán por el otro. Bueno, voy a buscar acá. Busca. Lo que quiero saber es si, gente como él, tenía que ser específico de él, ¿verdad? Si ellos se especializan, si hay una forma de especializarse en ser capitán, en ver la estrategia. Seguro que sí. Seguro que sí. Es como una profesión, o sea, es técnico. Es técnico. O sea, utilizan nomás el término de capitán, ¿verdad? Ellos son entrenadores y manejan la estrategia de los campeonatos. Ejemplo, eterno capitán era Luli, por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Después se lo cambió, pero fue durante muchos años. Ya te va a venir, Nico. Fue eterno capitán de... 1:35 te va a venir, es típico. Exactamente. A propósito, ¿puedo enviar un saludo por antes favor? Que me olvide? Porque hasta ahora escuché, después ya tienen que entrar en clase. ¿Quién? Hoy cumpleaños de mi hija Cristina. Muy bien. Así que un saludo grande, ahí están con la integrante de la familia, ya almorzando seguramente. Un abrazo para Cristi, que está de cumpleaños. Está ¿Cuántos años grande cumple Cristi? 23 ya. 23 Sí, años. sí. Está terminando su profesorado de inglés. Pero una nena Así era. que, sí. Era. Sí. ¿Y ahora Niquito le está haciendo el almuerzo o no? Y como regalo de cumpleaños. ¿Cocina o no? No, Niquito, un despelote.
Hay gol paraguayo. Cris Martínez para el Huachipato. Está empatando 1-1 con Cobresal AST, no Cobreloa. Viernes a las 10 de la mañana juegan, Nico. Sí, están jugando. Cris Martínez. ¿Le tenés a Cris Martínez? Sí. Estuvo con Gustavo Florentín, con Matador en Chile, en Huachipato, y es un jugador ya muy bien considerado. Hablemos, señores, del partido de mañana. Cerro Guaraní. Se viene un partidazo que va a definir si Guaraní o se corta solo, gana y va a 8. Se mantienen las cosas ahí, me parece, con el campeonato abierto a 5 puntos si es que hay empate, y si Cerro gana se pone a 2 puntos y se prende el campeonato. Y River juega frente a Libertad. Si River gana, ¿quién, Nico? Gross Brown. Marcelo Martín me envía un abrazo grande para Marcelo. Gross Brown fue no solamente capitán, por eso fue uno de los dirigentes en su momento que a Víctor Pechi le abrió las puertas, ¿verdad? En la famosa, en aquella época donde se hacía no era Copa Paraguay el nombre. ¿Quién te envió? Marcelo Martín Orué. Hola, Marcelo. Gracias, Marcelo. Sos un capo, Marcelo. Fue uno de los propulsores del tenis paraguayo. De hecho, la vez pasada Monse González, cuando se despidió, le agradeció a él en su época, o sea, un nombre, un apellido muy ligado al tenis. O sea, pero, es un papá guazú, claro, pero de familia luego. En su época Víctor Pechi también, o sea, el tenis era un deporte caro, Víctor no era de una clase alta, y cuando comenzó a destacarse le ganó justamente que debe ser el papá, ahí es donde me pierdo en la historia, le ganó una final a quien era el número 1 en el momento, y ahí fue cuando él lo comenzó a apoyar y lo comenzó a promocionar y lo comenzó a mandar afuera, y ahí es que Víctor comienza a salir del país y a jugar torneos, campeonatos afuera, hasta hacer la carrera que hizo. Hablando de saludo, quiero enviar un saludo a Víctor Peteco González también, que me envió ayer cuando hablábamos música paraguaya, ¿verdad? Guavira Potú está entre los mejores, ¿te acuerdas? Guavira Potú, sí. Sí, a él le gusta. Y siempre leo después de terminar el programa, entonces me pone nervioso. Bueno. ¿Saben dónde es lo que quiero llegar? A ver. En el principio del fútbol paraguayo, el árbitro era el gentleman, el señor calificado por la sociedad paraguaya como el impoluto, el más... La palabra máxima. Exactamente, porque no había árbitro. Para tener la autoridad de poder dirigir un partido. Entonces así se elegía al árbitro de un partido. Y también esa costumbre nosotros arrastramos, ¿verdad? ¿Quién es el más voluntarioso, tal cosa, para elegir una autoridad? No digo que Gross Brown no jugaba al tenis ni que no sabía de tenis, pero era por su porte también que él era elegido como capitán. ¿Quién le podía discutir a él algo de la capitanía, por ejemplo? Pero lo que yo no pregunto nomás es si podés agregarle a esas condiciones que tenés una especialización, estudiar, por ejemplo, para ser capitán, para definir estas cosas que discutimos, ¿verdad? Tiene que haber, seguramente hay congresos, seguramente hay cursos. A eso me refiero. Hay cursos de la verdad no de sé si hay en específico para eso, ¿verdad? Pero para ser coach de tenis sí, obviamente. Ahora, viste que es una... Tiene que haber, porque es algo que aparece en planilla, o sea, es una, como vamos a decir, una profesión. Ser entrenador, claro. O sea, sos coach pero tenis, el ser capitán de cada equipo. Yo no sé si hay una especialización, no conozco, sinceramente. Y no conozco y me atrevería a decir que no hay algo así de específico para ser capitán de Copa Davis. Yo sé que es un campeonato histórico, cambió el formato últimamente, muy discutido desde que tomó Piqué, justamente Gerard Piqué, la organización de la Copa Davis. Pero yo nunca escuché acerca de algo en específico. Gerard Piqué, ¿qué tiene que ver con la organización? Él es hoy el presidente de la Copa Davis. Él es el presidente. Empresario. A través de su empresa Cosmos. Él fue el que por eso se armó tanto despelote, porque la Copa Davis necesitaba de una inyección económica. No, más que nada una nueva visión, ¿verdad? O sea, que es como que era una competencia que duraba mucho, que llevaba mucho tiempo, demandaba mucho tiempo en el calendario, que se hacía interminablemente largo, desde los partidos en sus formatos, que el quinto punto, el quinto set se jugaba hasta más no poder, que otra vez los partidos eran larguísimos, que el campeonato era larguísimo, que se volvía viejo, que ya pasó medio que el interés, y necesitaba un
una limpieza, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un revestir. Una renovación. Solo que, bueno, una pintura blanca. Piqué llevó a un extremo, ¿verdad? Entonces es como que generó ahí un importante debate, ¿verdad? Muchos tenistas que hasta ahora le responden a Piqué cuando él habla de, no sé, de los periodistas, por ejemplo, y dicen cosas del Barça y él responde. Muchos tenistas que le dicen, che, y vos vas a hacer lo mismo acá, o sea, que creo que te quejas de meterse en el mundo ajeno si vos viniste acá a armar un quilombo, ¿verdad? Más o menos. Incluso Federer parece que le reclamó algo alguna vez. Sí. No, Federer y Nadal estuvieron en su momento en contra. Sí, no así en contra, una pelea abierta, pero por motivos por eso Federer hace la Laver Cup, ¿verdad? Que es un formato más de show, de espectáculo, pero que tiene el famoso Europa contra el resto del mundo que hacen, ¿verdad? Pero es, digamos, un campeonato más de espectáculo que de otra cosa, pero también en busca de lo mismo, ¿verdad? De la imagen nueva del tenis, de que no sea el mismo de siempre. Bueno, vuelvo al partido. Nunca supe qué se puede sacar del tenis para el fútbol. Porque del handball, del vóley y del básquetbol, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Yo creo que lo fundamental, y principalmente para nosotros, y no te vayas a enojar ya conmigo, Jota, la precisión. Sí, la precisión y el poder mental. Pero Jota te dice técnicamente o tácticamente, estratégicamente. O sea, yo juntarme con un técnico de tenis para saber, porque con el del básquetbol, por ejemplo, fue el tema de las pelotas paradas. Es un deporte individual contra uno colectivo. Por eso, ¿qué se puede sacar de ahí? La precisión. Bueno, pero la precisión es en todos los deportes, Nico, o sea, no, él te habla de algo estratégico en particular, ¿verdad? O sea, no sé, solemos hablar del rugby, puede sacar un montón de cosas también, ¿verdad? Y desde el movimiento de la fijación al hombre que te va a marcar para después darle el pase al que está libre, por ejemplo. Claro. No sé, cosas así. Claro. Pero en el tenis, yo no sé qué se puede, muy difíciles. Fuera de lo técnico o lo táctico, en el tenis juega mucho la parte psicológica. La parte mental es fundamental. Yo estoy convencido que es el deporte más mental que existe. No hay como el tenis. En el fútbol, uno tiene un mal día y tiene 10 compañeros que pueden disfrazar esa situación. En el tenis, si estás mal, fuiste. Que es el principal problema desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, de Wawrinka. Él, por ejemplo, te puede ganar un torneo, pero de repente él te pierde un punto ahí fácil que parecía ahí y se cae totalmente. Bueno. Lo último, se suspende la jornada de Copa Davis, sí. Bueno. No está en condiciones el campo, entonces todo queda para mañana. Se va a reconfirmar en las próximas horas lo referente a la programación. Hablamos de Eslovenia-Paraguay Copa Davis. Doctor Brusten, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Chipi? ¿Cómo estás? Bien, doctor, ¿cómo anda? ¿Le gusta el tenis, doctor? Me gusta ver, es un deporte realmente, en la televisión es muy entretenido, verlo en persona es un poquito aburrido. Mira vos. A mi entender. Bueno, depende de qué partido es, doctor. Sí, vos sabés que se hace largo y cuando no tenés, en la televisión te ve los detalles, para mí es un deporte. O sea, lo prefiere ver por televisión que en vivo. Sí, exactamente. Ya tuve la oportunidad de estar en Roland Garros en persona y lo pude comparar al partido de Nadal incluso y creo que se disfruta más por la televisión. Pero entiendo que los aficionados del tenis, que son muy muy aficionados, sea un privilegio poder asistir en persona. ¿En vivo no tener la chance de ir un rato a la ladera, doctor? No solo eso, el detalle que la televisión muestra, un deporte que es tan bonito y tan único, los movimientos, la forma de pegar, la curva que hace la bola, o sea, tantas cosas que hoy la televisión te ofrece con el tenis, realmente un deporte espectacular. Sin dudas. Bueno, doctorazo, ¿cómo está el tema del estadio? ¿Cuál es la evaluación que hacen en estos primeros partidos con público en la cancha y demás? Y estamos en general contentos con el comportamiento del público general y un poco preocupados con el de la barra organizada en particular, que vamos a insistir con porque la SND ya nos dio un toque con el tema de mantener la distancia y esas cosas que a veces con la barra no se está consiguiendo, pero estamos contentos también que ellos vuelvan
le dan sonido, le dan alegría a los partidos, así que vamos a trabajar y estoy seguro, son chicos jóvenes, tienen el fanatismo un poco más intenso que los demás y que por eso se descontrola un poco más también con ellos el trabajo preventivo, pero vamos a insistir y vamos a seguir trabajando para que esto también sea un éxito. Doctor, ¿y se puede ampliar el porcentaje del estadio? ¿Se podría llegar al 30%? Sí, pues vamos a solicitarlo si vemos que las condiciones epidemiológicas siguen como hasta ahora y si hay un interés y vemos que hay un entusiasmo, expectación más de lo habitual para el partido con Argentina. Es una posibilidad. ¿Pero se podría dar cuándo, doctor? ¿En cuánto tiempo? No, ya para el partido contra Argentina, no creo yo que sea necesario, salvo que de aquí al partido con Argentina haya algún cruce de, no sé, un clásico, que yo no manejo de memoria el calendario que requiera, no sé, más de 10.000 personas. No sé si hay algún partido que tenga ese interés. ¿Cuándo es el clásico, Fede? 5 fechas faltan aún. Porque ahora termina la primera rueda y el clásico es en la 5ª fecha. Pero no hay adelanto. Estoy seguro que va a ser después de Paraguay-Argentina. O sea, primero... Porque estamos a 3 semanas de Paraguay-Argentina, Claro. No coinciden los tiempos. Bueno, doctor, o sea, el primer partido que tendría 30%, o sea, el aforo en su 30% de capacidad habilitado para el público sería Paraguay-Argentina. Que intentaríamos que el ministerio nos apruebe. Si se dan las condiciones, yo creo que no va a cambiar. Yo creo que nos van a aprobar, no le veo tanto problema. Serían, no sé, 35.000, 3.500, 10.000 personas, ¿verdad? 10.000, 11.000 personas. ¿No? Yo creo que el Estadio Defensor del Chaco tiene la capacidad para que 10.000 o 11.000 personas lo puedan ver perfectamente al aire libre. Salió ahora el Ministerio de Salud, dice que los tapabocas ya no son obligatorios siquiera al aire libre. Nosotros lo seguimos implementando incluso en los estadios al aire libre, así que van a estar más que seguros que estando en la calle. ¿Y la Copa Paraguay, doctor, en su siguiente fase tendrá público en los estadios o no? Va a depender de los cruces que haya. Mi intención es, yo creo que para semifinales seguro, porque los cruces que van a ser muy interesantes, y si en cuarto hay algún partido que tenga expectativa, podríamos intentarlo también. Resistencia Olimpia viene ahora, sí. Doctor, por ejemplo. Yo lo que no quiero es habilitar un partido para que se vayan 100 personas, porque el costo al final lo tiene que asumir el club local, y habilitar un partido para el protocolo COVID tiene un costo económico alto, de infraestructura, costo policial para el Estado paraguayo, costo para la SND, que hay que mandar controladores. Entonces, ese es por una cuestión económica. No sé si vale la pena habilitar lo mismo. Cuando se habilite intermedia, los clubes podrán, mi forma de entender es que cada club solicite que sea optativo, que el club local quiera o no quiera. Por el tema económico, sencillamente, ¿verdad? Por eso. No le quiero imponer la pesada carga de habilitar al público a un partido que va a tener 100 personas. Nosotros pensábamos por lo de Resistencia Olimpia, que es un resultado o un cruce apetecible principalmente para Resistencia, ¿verdad? Por el lado de la recaudación. Y del otro lado, Cerro, creo que con el ganador de Rubio Ñu, Sol Rubio Ñu. Por eso, dependerá de los clubes que lo soliciten. Nosotros somos nada más que, son ellos los organizadores, son los partidos locales. Dependerá de los clubes que lo soliciten. Nosotros vamos a transmitir el pedido al Ministerio de Salud, y como está aprobado un protocolo para primera división, si los partidos son en campo de primera división, no creo que haya problema. Pero el costo asume el club local. Claro, los partidos, el club local es el organizador del partido. Pero en el caso de la Copa Paraguay no es APF partido, quien se encarga de eso, doctor. Eso ya habría que preguntarle a otra instancia.
con Michel. Suficiente tengo yo con el tema médico para saber que esa parte ya desconozco, disculpa. Doctor, yo le quiero consultar porque así como socialmente tuvimos un bajos números de contactos, ¿verdad? Que lastimosamente todavía sigue circulando, pero es mucho menor a lo que veníamos sufriendo en los últimos tiempos. A nivel fútbol de primera, a nivel fútbol de intermedia, a nivel fútbol de la primera B, la primera C, ¿saltan todavía muchos casos que por ahí no son mediáticos o realmente bajó completamente? Porque no hay más noticias. No, bajó mucho, pero hay casos esporádicos. Hace poco hubo un caso en primera división en un jugador que no estaba vacunado de forma voluntaria y gracias a Dios el club tomó todas las medidas, como siempre, para controlar el caso, para asistir al jugador y para evitar que haya nuevos casos en su plantel. ¿Cuántos jugadores no están vacunados, doctor? No tengo esa información, pero hay casos. No. Tendría que, te puedo pasar si quieres escribir el porcentaje, lo pueden al privado. Pero es mínimo, ¿verdad? Sí, es mínimo, pero hay jugadores que no estarán en torno a un 5 o 10%, no creo ni que llegue al 10%, que no estén vacunados. Doctor, y hoy el compañero Alejandro Ortigosa con Germán Tilder estaban dando la noticia de que posiblemente salga la tercera dosis. Si sale la tercera dosis, eso también va a ser, no es obligatoria la palabra, pero esa tercera dosis es para cerrar el ciclo COVID o va a ser prácticamente anual. ¿Quién hizo el comentario? Acá Alejandro Ortigosa en el programa de la mañana. Pero hizo el comentario en general, tercera dosis en general al público, o sea, no específicamente a los jugadores. No, es un estudio que se está haciendo en los Estados Unidos que posiblemente salga la tercera dosis, por eso le pregunto cómo va a ser el futuro de la vacunación COVID. Yo creo que dan por hecho que va a ser esto durante un tiempo, por lo menos va a ser vacunación prácticamente anual. Ya hay estudios, Pfizer mismo está diciendo que a los 6 a 8 meses van a recomendar una tercera dosis, hay trabajo sobre eso. En Uruguay se está vacunando tercera dosis a todos los que recibieron la vacuna, vamos a decir que no son las americanas. O sea, yo estoy convencido de que va a haber tercera dosis. Correcto. Bueno, doctor. Es más, Paraguay está previendo, está comprando 14 millones de vacunas para el año que viene. Eso es porque piensa vacunar el año que viene. ¿Y van a llegar, doctor? Esa es la pregunta. Esa ya es la pregunta del millón. Ya me está haciendo futurología. Un abrazo, doctorazo, muy amable. Dale, chica, abrazo. Ahí está el doctor Brunstein de la APF hablando con nosotros. 30% de capacidad para el partido Paraguay-Argentina. Esa va a ser la solicitud, ese va a ser el pedido. Veremos si aprueba el Ministerio de Salud. ¿Fede? Yo creo que los octavos de final de Copa Paraguay se van a programar recién después de las eliminatorias. Porque octavos de hecho es ahora. Octavos es la siguiente ronda. O sea, Resistencia Olimpia, por ejemplo, es octavo. Olimpia Resistencia es en octavos. Cerro Porteño contra Rubio Ñudo Sol América pueden jugar en octavos. Allí ya pueden existir choques entre equipos de primera división. Ahora, entiendo que también el doctor, y es lógico, ¿verdad? Porque él maneja la parte médica, no deportiva. Entonces él habla de semifinales. Las semifinales serán en noviembre, diciembre recién. Sí, falta mucho. Pero, así como él dice, si los clubes solicitan, se tendrá en cuenta ese pedido y después dependerá de una serie de factores. Ahora, en el caso de Copa Paraguay, entiendo yo que la APF se hace cargo de los gastos, porque ahí no hay localidad. No. Olimpia Resistencia, por ejemplo, juegan. Entiendo yo que APF debe hacerse cargo de todo el operativo de entradas. Y él decía bastante bien que él lo que no quiere es habilitar para que vayan 100 personas a la cancha, porque al final de cuentas el gasto es el mismo. Si entran 5.000 o entran 100, es lo mismo. Es igual. A ver, ¿qué pasó, Víctor? ¿Puedo mezclar? Bueno, no, queríamos hablar con Rodrigo Alborno, pero está manejando ahora. Justo. Entonces no podemos. Justo eso, ¿puedo mezclar todavía? Por favor. Estamos haciendo una mezcla de Diosa y Pantera y otra. Hace un ratito terminó la reunión del Tribunal Disciplinario de la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Sobre qué tema? Y fue suspendido Gabigol por 2 partidos. Cuando él fue expulsado contra Inter, él hizo una declaración y llamó de várzea al fútbol brasileño.
¿Qué es várzea? Várzea es un terreno lodoso, un terreno baldío. Pero en el lenguaje popular ya el chupé brasileño es amateur. Lo que dijo, entre otras cosas, entonces, el futbolista Gabigol, nada más y nada menos, es que el fútbol brasileño es amateur. Entonces eso tomó nota del tribunal y lo sancionó con 2 partidos. ¿Qué pensás, Jota? ¿Qué va a decir el resto de América entonces? Por Sí, eso. No, está bien, pero de la sanción de... No, ya entramos, ya se entró a nivel mundial ya con ese tema de que me ese miraste tema. así, Sensibilidad. claro, me dijiste adelante princesa y ya ya se entró en un momento. Sí, justamente eso me decía recién una persona también sobre este tema. Entonces tendremos que eliminar de la terminología la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla, porque eso estudiamos en un principio. Si no le puedo decir negro a un negro, entonces ¿por qué te sancionan? ¿Verdad? Hay una nota. ¿Está Rodrigo Alborno, Víctor? Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. ¿Cómo andás vos, bien? Bien, bien, tranquilo. ¿Marcaste un gol ayer? Sí, la verdad que muy contento por eso. Fue en la última jugada prácticamente del partido, un partido bastante complicado y bueno, por suerte sirvió para que el equipo pueda avanzar de ronda. ¿Hace cuánto no marcabas, Rodrigo? Y la última vez fue en el partido contra Nacional en cancha de Sudamérica, el torneo pasado. Sí, tenés razón. Bueno, ¿qué análisis haces del partido, Rodrigo, de ayer, de la victoria? Fue bastante complicado, la verdad. Si bien creamos varias ocasiones en el primer tiempo, no pudimos concretar, digamos, más de un gol, que fue lo que marcamos en el primer tiempo, y bueno, eso creo que también después nos pasó factura porque con la expulsión de nuestro compañero también se complicó un poco más. Ellos llegaron rápido al gol ahí y bueno, fue un partido bastante duro donde Oriental también demostró cosas muy buenas, así que fue un partido muy disputado hasta el final. Equipo duro, de hecho, Oriental, y bueno, ustedes venían ahí de una fecha también dura, la pasada en el campeonato local, con el equipo de Troadio, que nos acostumbramos a elogiarlo, ¿verdad? Pero no se puede jugar siempre bien, no se puede jugar siempre al más alto nivel, pero más allá de esta victoria, Rodrigo, ¿cómo ves de aquí a futuro el campeonato local, el torneo clausura? Sí, así mismo, la verdad que venimos de 2 derrotas consecutivas, que no es algo que sucede prácticamente siempre, ¿verdad? Acá en el club se está acostumbrado a perder muy poco. La verdad que en estos últimos partidos no hemos podido encontrar, digamos, el juego que nos caracteriza. Y el domingo tenemos un partido más importante, ¿verdad? Contra Luque, por todo lo que está en juego, tanto en el acumulativo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Llevamos varias fechas sin ganar también acá en el parque, así que por todo lo que conlleva el partido, yo creo que sería bueno poder ganar el domingo. Rodrigo, tengo un documento a mano que dice la parte que te compete a vos. Señálase audiencia en fecha 21 de septiembre de 2021 a las 17 horas a fin de que el jugador Rodrigo Alborno comparezca ante el tribunal a prestar declaración. Notifíquese. ¿Ya recibiste ese documento? No recibí ningún tipo de documento y tampoco la gente del club. Si bien hablé con el presidente y le dejé clara mi postura, no recibí nada tampoco. Porque el documento es del 15 de septiembre, ¿verdad? Y si es que te dicen está el documento, ¿te vas a presentar al tribunal disciplinario? Y me voy a hacer asesorar. La verdad que yo, como ya hablé con el presidente y le dije que no tenía prácticamente nada que decir, que si de por ahí era obligatorio que me presente, me iba a presentar, pero que si no era obligatorio no me querría presentar, digamos, para no decir nada, ¿verdad? Porque no quiero hablar del tema, no tengo mucho que decir, así que me tengo que asesorar con la gente del club a ver qué ellos me dicen, y bueno, si es que estoy obligado a irme, me voy a tener que presentar. Para que la gente entienda nomás, Rodrigo, no es para vos esto, es en el caso del arquero serbio y la denuncia de Cerro Porteño, y una parte dice en la que denuncia un supuesto gesto ofensivo, insultante, humillante, obsceno e inmoral perpetrado por el deportista denunciado contra el jugador Rodrigo Alborno.
el Alborno, le cuento a la gente, mi querido Rodrigo, no corre ningún riesgo de que sea sancionado ni nada que se le parezca, ¿verdad? Sino para testificar, para que la gente entienda, como digo, Rodrigo, de qué estamos hablando. Sí, está bien así. No, le felicito, no tiene absolutamente nada que ver él porque le meten cosas dentro de la cancha, opa, y la verdad, mis felicitaciones para él. Y sí, yo también le felicito, pero entramos en esa, pues eso es lo que decimos, claro. ¿Cómo vamos a desligarnos, verdad? Él es un deportista, un jugador que estuvo en Europa, verdad, él está en otro nivel prácticamente, viviendo radicado en esto, pero todos tenemos que ayudar a desterrar esto. ¿Qué hacemos todos juntos, verdad? El Guroreí ese de cualquier insulto, y ahí en la cancha van a ser citados los jugadores. Martes seguramente ya tiene que practicar otra vez a esa hora. Sí, le roban tiempo al jugador. Te roban tiempo otra vez. Sí, bueno, de hecho que la verdad yo me asesoré con la gente del club y decidí quitar el comunicado porque llevaba 2 días donde la gente, especialmente de la prensa, ¿verdad?, me estaba llamando continuado, y como yo ya le había dicho al presidente de que yo no tenía la verdad que nada que decir al respecto, porque tampoco era un tema que me afectaba, como lo dije en el comunicado, en lo personal ni en lo laboral, ¿verdad? Entonces era como que no tenía nada que decir al respecto, y entonces hablando con la gente del club, con los abogados, entonces decidí quitar ese comunicado como para dejar una respuesta, digamos, clara y general para todos, ¿verdad? Más bien puede ser el sentido de quitar el comunicado. Hace rato dijiste algo que me quedó. Acá se pierde muy poco, palabras más, palabras menos. ¿Quién transmite eso? ¿Troadio, el plantel, los más experimentados? O bueno, tu caso también, ¿verdad? Vos que sos uno de los jugadores también ya de un buen recorrido allí en Guaireña. ¿Qué se transmite? Porque no cualquiera lo dice, ¿verdad? Y me parece que es importante recalcar esto que estás manifestando, esa mentalidad que hay ahí adentro. Sí, así mismo es algo que dice el profesor, ya también es algo que sucedió, ¿verdad?, el año pasado, donde a mí no me tocó estar, pero sabía que ellos tenían esa mentalidad, esa unión que hay acá, la verdad, en el grupo es muy importante y es lo que nos lleva a conseguir cosas importantes, ¿verdad? La confianza que nos tenemos entre los compañeros y como siempre repite el profesor y también nosotros, cada vez que nos toca hablar con el grupo hablamos y nada, tratar de que no se haga costumbre eso de perder, si bien de repente no se puede ganar siempre, tratar de buscar ese un punto, ¿verdad? Que en muchos partidos lo hemos conseguido en los minutos finales, no entregándonos y batallando hasta lo último, ¿verdad? Para lograr ese punto y bueno, ya venimos ahora de 2 derrotas consecutivas que la verdad que afecta, pero el grupo está bien, está fuerte, está unido como siempre y yo creo que el domingo vamos a sacar un resultado positivo. Rodrigo, en el tema de tu ubicación en la cancha, ¿vos crees que ganaste o perdiste en subir un poquito más cuando que te teníamos en principio de un lateral izquierdo de proyección de selección, por decir de alguna manera, y hoy en día que ponemos un lateral derecho de lateral izquierdo en nuestra selección? ¿No crees que si te quedabas ahí afianzándote podías tener una mayor proyección en este orden, o no te intranquiliza eso? ¿Estás bien con lo que hiciste como carrera hasta aquí? No, la verdad que estoy tranquilo, tranquilo en el sentido de que el técnico sabe que yo puedo jugar de lateral como de volante. Justamente en el partido de ayer de Copa Paraguay, por ejemplo, jugué de lateral. Sí. Y en el torneo local lo vengo realizando de volante, ¿verdad? El profe tendrá sus motivos por el cual me quiere hacer jugar en esa posición, pero él sabe también y como yo siempre dije, hoy en día yo me siento más cómodo jugando de lateral, ¿verdad? Por el estilo de juego, por la característica que me considero tener, entonces eso él sabe, pero tampoco tengo ningún problema si me quiere hacer jugar de volante, porque es un puesto que prácticamente lo hice también mucho tiempo, así que estoy tranquilo en ese sentido, trabajando siempre al máximo, sea en el puesto que me toque, tratando de ayudar al equipo y bueno, lograr cosas importantes, ¿verdad? Que es el objetivo principal. ¿Y si te pide jugar de media punta o de 9? Porque hoy a Guaireña le faltan los goles que no tenía en otros campeonatos. Sigue jugando siempre bien, pero le faltan esos goles. Y yo siempre digo, me quedo con esa época de ir a mirar la escuela de fútbol a ver cuántos goles hacía Rodrigo Alborno. Era insoportable la cantidad de goles que hacía. O sea, hoy te piden jugar en esa posición y
¿Y ya te vas a sentir incómodo o todavía podés jugar ahí? No, yo creo que me voy a sentir incómodo ya, siendo sincero. Es un puesto que, así como decía en la escuela de fútbol, lo realizaba, prácticamente jugaba de delantero, pero ya pasaron varios años donde me situé en otras posiciones y donde hoy en día, como te dije, me siento más cómodo es jugando por fuera, ¿verdad? Ya sea de volante como de lateral. Sé que al jugar de volante de repente tenés que llegar un poco más al arco, tenés que meterte más para jugar y sé que a la hora de jugar de lateral de repente se prioriza un poco más lo que es la marca, pero también soy un jugador que va siempre al ataque, ¿verdad? Entonces yo creo que ese puesto, digamos, de media punta o de punta quedó ahí en la escuela de fútbol. 28 recién tenés, ¿verdad? Sí, 28. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Dale, gracias a ustedes cuando quieran. Rodrigo Albornoz, ya está. Ayer hizo un gol para Guaireña frente a Oriental. 2-1, ganó Guaireña y pasó 2-1. No, él no quiere ir, no quiere declarar, no quiere testificar, pero no le rompan las pelotas. Sí. Para sentar nomás una posición, a mí no me gusta esto, ¿verdad? Me parece muy cuñaí. Ya lo que ocurrió con Jan, y otra vez, si es que se repite esto y va a continuar, porque nosotros aquí dijimos, ¿verdad? Incluso le dijimos al abogado, ¿con quién hablamos? Claro, le dijimos, ¿verdad? Me parece. Pero si poner una balanza lo que dijo Gabigol, que el torneo brasileño es amateur, y esto que dice acá en el documento, ¿cuál tiene más? ¿Cuál parece más grave? Esto es de la Confederación, no sé cómo se llama ya, la Liga de Brasil. Confederación Brasileña. A un jugador de selección que salió a dar una mala imagen sobre algo que ellos están trabajando. Claro. Tanto. Le dieron un tirón de oreja. Claro. Ahora, es distinto. Esa es una declaración a la prensa. Sí. Lo que pasó entre Servio y Albornoz sí, pero fuera de eso. Pero claro. extractando, que se dice... Entiendo el punto. Textualmente nomás lo que dice uno y lo que dice otro. ¿Cuál parece más grave? No, esto. Por eso. No, por cómo está pintado esto, pero no es así. Eso parece... Por supuesto, no, definitivamente. Que ocurrió una agresión, pero totalmente fuera de lugar, que ofendió al... Acabamos de hablar con el protagonista y él no quiere saber cuántas veces le habrán dicho eso en la cancha. El entre comillas ofendido no quiere saber nada. Él no quiere saber nada. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar eso a otros estamentos? Nuestros dirigentes un están disparate. en vez de preocuparse por las formativas, por hacer crecer los clubes, por un mejor sistema de campeonato, por reclamar a la Asociación Paraguaya de Fútbol el mejor trabajo para nuestro fútbol, están en esta de la chiquita, como dijiste ayer. A ver, permitime, Nicolás, saludo a Gastón Olveira, que está en línea. Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, qué gusto saludarte, Gastón. ¿Cómo andás vos? Todo bien, recién llegamos hace unos minutos a entrenar y bueno, un placer como siempre charlar con ustedes. Qué partido duro de la vez pasada, creo que se le complicó más de lo que estaba, no sé si planificado, esperado, pero en cuanto a ese arranque de un Olimpia que hizo un par de goles, que estaba para dar el cachetazo, me parece, y después, bueno, es como que cambia un poco la historia. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste del partido? Sí, totalmente. Así como lo describís vos, obviamente uno cuando entra a la cancha entra con la mejor predisposición, tratando de respetar al rival y sin subestimar a nadie, que eso es claro. Y bueno, se presentó un partido, como decía, donde por ahí encontramos un par de goles medio rápido y que por ahí pintaba para hacer un partido más tranquilo. Pero bueno, se tornó un partido muy friccionado, con mucha agresividad, muy físico, muy cortante por momentos también. Un partido, la verdad, que bastante sucio me pareció a mí, ¿verdad? Sucio en el sentido de que no se podía jugar o no nos salió nuestro juego que estamos por ahí acostumbrados a demostrar. Pero bueno, también es virtud del rival llevarnos a ese punto. También un poco, creo yo, de frustración por no poder hacer eso que nos hace sentir cómodos, pero bueno, en definitiva, como siempre hablamos, lo más importante es que Olimpia gane. Después en la interna se analiza el porqué de determinadas situaciones, pero bueno, lo importante es que se ganó y se sigue en competencia. Ahora, había que volver a ganar. Le han ganado a Libertad el domingo pasado, han ganado de vuelta
el miércoles, más allá de lo difícil que fue, y a priori era un rival donde se esperaba una diferencia mayor, pero ese ambiente de estar otra vez en una semana de victorias, de triunfos, con otros aires, supongo, era necesario allí, ¿o no? Sí, sin duda, sin duda. Estamos en una situación que somos los primeros en querer salir de ella. Es importante ganar, Olimpia vive de eso, los equipos grandes viven de eso. Nosotros los jugadores vivimos de la victoria también. Y bueno, es importante, como digo, ganar. Después hay tiempo para corregir y tratar de mejorar, que siempre hay cosas para mejorar. Pero creo que el ganar da un aire, da una tranquilidad. Lo veníamos necesitando mucho, y bueno, los entrenamientos también se hacen más llevaderos, con otra alegría, y bueno, por suerte estas últimas semanas lo venimos encontrando y ojalá podamos seguir con esta racha de victoria que es lo que nos va a hacer llegar a grandes lugares. ¿Qué a priori, verdad, porque son 4 días de entrenamiento, qué les pide a ustedes Álvaro Gutiérrez, a los arqueros? Él es de priorizar el tema de que ustedes jueguen con los pies, de que sean un receptor de pase y una salida también a la hora de tener la pelota desde el fondo, o no insiste mucho en eso? Y mirá, la verdad que para este partido tuvimos creo que 2 entrenamientos nomás, porque ellos llegaron hace muy poco tiempo y no han tenido mucho tiempo para trabajar su idea. Ya ahora, sumando entrenamiento, ya empezamos a ver lo que él pretende. También él tiene que hacer un conocimiento del plantel, de los jugadores. En un principio nos pidió, sí, tratar de no arriesgar mucho, partir de la base de la seguridad del fondo, pero bueno, como te digo, eso también parte del poco trabajo que han tenido, y a medida que vayan trabajando ya empezarán a implementar su estilo de juego, su estrategia. Pero lo principal, como digo, creo que es ganar, y bueno, en base a eso empezar a plasmar su idea de juego y bueno, tratar de conseguir más victoria, que es lo primero que ellos transmitieron, ¿verdad? Que Olimpia gane, que retome los lugares en la tabla donde está acostumbrado a estar, y bueno, creo que eso hoy por hoy es la prioridad. ¿Ya lo conocías como técnico o no? Lo conocía de haberlo enfrentado varias veces en Uruguay. Personalmente nunca había trabajado con él, pero bueno, como siempre cuando asume un técnico, el éxito de ellos es el éxito de nosotros, y el éxito de nosotros es el éxito de ellos. Esto es un equipo donde cuando todas las partes trabajan con el mismo objetivo, ahí se van a ver los frutos. Entonces bueno, obviamente el deseo tanto de ellos con nosotros como nosotros para ellos es siempre lo mejor. ¿Esto es un aliciente para vos, una motivación para apuntar hacia la selección alguna vez, por la referencia que él pueda dar y por tus condiciones, obviamente, o no está dentro de tus planes todavía, por decir de alguna manera, aquello? Sí, obviamente que estar en la selección es la ilusión mía. Eso es algo latente. Estuve hasta antes de venir a Olimpia, estaba siendo convocado, por ahí un poco la poca continuidad en el juego me llevó a estar un poco relegado en esa situación, pero bueno, también soy consciente de que a la selección me va a llevar mi rendimiento en Olimpia, así que en eso me enfoco, en mejorar personalmente día a día, tratar de por ahí tener más continuidad en el equipo, que hoy por hoy es lo que siento que me hace falta. La confianza creo que también es un rol fundamental para el rendimiento de uno. Pero enfocado en Olimpia, en tratar de hacer lo mejor posible, tratar de demostrar. Creo que me queda mucho todavía por demostrar, mucho por darle al club, por darle a mis compañeros, a la gente también que me ha apoyado, la verdad, de una manera impresionante, a pesar de que he tenido poca continuidad. Pero ese rendimiento que yo vaya a tener en Olimpia, si Dios quiere, va a ser el que me va a llevar a estar nuevamente en la selección. Gastón, ¿qué diferencia ves? Porque el campeonato de Uruguay es muy similar al nuestro, tienen más equipos evidentemente, pero es muy similar al nuestro. Y también tienen Copa Uruguay, o sea, también tienen esa posibilidad de jugar entre semanas los que no son titulares cuando hay pocos partidos. Es complicado, ¿verdad?, de encontrar espacio. Sí, en Uruguay es más complicado porque no hay una copa paralela como hay acá. Hace mucho tiempo que se está trabajando para eso.
porque cuanto más el jugador lo que más quiere es jugar, hay jugadores, y más que nada en el puesto mío, ¿verdad? Que a veces le toca jugar a uno y al otro le toca esperar. Se está trabajando hace mucho tiempo para implementar, pero a veces la falta de recursos cumple un papel también importante, pero ojalá se pueda hacer para que los más jugadores tengan rodaje, más jugadores tengan minutos y se puedan mostrar. Y esa diferencia que ayer viste in situ, en cancha, el otro día en el partido, viste en cancha de lo que es el ascenso con la primera, porque es abismal. Te hacen un partidazo porque es jugar contra Olimpia y los jugadores son buenos jugadores, pero en la preparación después le va a costar seguramente en la próxima fecha o en los próximos 15 días a ellos en su campeonato por el desgaste. ¿Esa diferencia también hay allá con el ascenso? Sí, por ahí es un poco más parejo, porque allá los equipos, hay muchos jugadores de lo que sería la primera división de Uruguay que juegan, jugadores ya con trayectoria y con carreras ya hechas en esos equipos, y la idea de juego no varía mucho, no cambia mucho como acá en cuanto a lo físico, el otro día se hizo un partido muy físico desde el punto de vista de las faltas, de jugadas por ahí que yo creo, y lo hablamos después, incluso si hubiese VAR, no terminaba. Hay situaciones que hubiesen sido diferentes, ¿verdad? Entonces, tampoco quiero entrar en polémica con el tema del arbitraje porque no es mi intención, pero sí hay jugadas que por ahí fueron... Que en primera, por ejemplo, incluso acá no estamos acostumbrados a vivir, pero bueno, también, como digo, es parte del fútbol. Nosotros tuvimos que acostumbrarnos a eso durante el partido, son situaciones que se dan, incluso al final quedamos con un hombre de menos, y bueno, ahí hay que sacar otra parte también, ¿verdad? Hay que sacar el coraje, hay que sacar el pecho, ponerle el pecho a esa situación y como digo, en definitiva lo más importante después es el resultado. ¿Y por qué? Me quiero ir un poquitito a tu experiencia de Uruguay, ¿verdad? De que vos ves desde otros lados ya hoy y conociendo nuestro fútbol. ¿Por qué vienen jugadores de trayectoria a jugar en esas categorías? Allá juegan de año a año, se paga bien, porque acá los que juegan en otras categorías son los que tienen que buscarse otro trabajo o los que están en una edad de 19, 20 años buscan la posibilidad de un futuro, pero hay mucha diferencia entre nuestro ascenso y nuestra primera división. ¿Por qué allá sí? Sí. Acá la diferencia es muy grande entre una divisional y la otra. Y en Uruguay se trata de los equipos de segunda, por ejemplo, que no pueden contar con gran presupuesto, tratan de armar equipos jóvenes y sumar 2 o 3 o hasta 4 jugadores de experiencia como para que lleven el vestuario, para que lleven el orden de los equipos y transmitir, que es fundamental tener gente de experiencia para transmitir experiencias, vivencias que han tenido y llevar un orden. Y el estilo de juego de ellos también ayuda a los jóvenes a tratar de hacer un buen fútbol, de tratar de ser competitivos. Incluso pasa muchos años que equipos que ascienden a primera división son protagonistas en buen fútbol, los técnicos también son jóvenes. Hoy por hoy se está invirtiendo mucho más dinero también en esa divisional para ser más competitivo. Y bueno, la verdad que a mí personalmente me da gusto ver que el fútbol uruguayo va creciendo en ese sentido porque se hace mucho más vistoso. Pero juegan de año a año, o sea, no es tan corto como acá que dura 6, 5 meses nomás. No, se juega más o menos parecido. Ya tenemos una apertura y un clausura. La única diferencia es que al haber 15 equipos se hace un poco más largo. Y se hace acá lo que tiene que, por ejemplo, la apertura son tipo 2 ruedas. La primera rueda vos jugás de local o de visita y la segunda rueda la jugás al revés. Allá se hace así, toda la apertura se juega un partido solo contra ese rival, termina, hay un campeón de apertura. No es como acá, que acá el campeón de apertura ya es un campeón anual, como quien dice. Sí. Allá hay un campeón de apertura, después hay un campeón de clausura y a fin de año hay una final que da el campeón del año, el campeón uruguayo, como quien dice. Y esos torneos, el torneo del universitario, el del ICEFA que está acá también y algunos que otros, ¿allá realmente sacan jugadores o son torneos amateur o de ahí es posible que salgan jugadores para primera? Y ha pasado de que han salido jugadores para primera. Son torneos amateur organizados por diferentes
torneos, allá hay torneos de liga universitaria que juegan, por ejemplo, solo los jugadores que estén estudiando en universidades, y después hay ligas amateur que bueno, son más como hobby para, como decir, la gente que trabaja y por ahí no tiene tiempo o no tiene la calidad para ser profesional y lo usan como diversión. Pero sí ha pasado de jugadores que de ahí salen a jugar en primera o en segunda, o que tienen oportunidades porque son ligas muy competitivas. Bueno, Gastón, sí, Nico. Lo último, ¿crees que el Olimpia ya tiene que pensar en el siguiente campeonato o no está nada perdido en este torneo? Y la realidad es que en el torneo estamos bastante lejos en la tabla. La idea es sumar lo máximo posible, terminar lo más arriba. Está la tabla del acumulativo también, que es importante para la clasificación a copas. Y después en la Copa Paraguay el objetivo es ganarla. Ahí sí, porque estamos en competencia. Es un poco diferente también el sistema de la competencia, ¿verdad? Ahí el objetivo es ganarla, sí, claramente. Y en el torneo, en la otra Copa, en tratar de sumar lo máximo posible, porque, como digo, Olimpia vive de la victoria, necesita la victoria. Lo demanda la calidad de jugadores, lo demanda el club, lo demanda la gente. Y nosotros la mejor manera de responderle a todos ellos es ganando. Así que sumar, lamentablemente hoy por hoy no podemos decir que estamos para salir campeones porque la tabla lo dicta así, pero el objetivo es sumar lo máximo posible y terminar lo más arriba, sí. ¿Tu contrato era hasta cuándo en Olimpia, Gastón? Termina en diciembre. Termina en diciembre ahora. ¿Y cuál es la idea? La idea mía personal es quedarme. La verdad que estoy muy contento, me siento, obviamente, como decía al principio, siento la necesidad de tener más participación porque eso da confianza, también en la medida de uno es la competencia. Pero después, en cuanto a todo lo otro, estoy muy contento en el club, estoy muy contento en el país también. La verdad que la gente me ha tratado de maravilla, no solo el hincha Olimpia, que es un hincha incondicional y me he sentido apoyado en todo momento, pero la gente después también, a veces cuando uno sale a cenar o cuando hace actividades con la familia, que también uno tiene esa vida, ¿no? La vida personal, las actividades con los hijos, con mi señora, y la verdad que la gente me ha demostrado un cariño muy grande, me siento muy bien, muy cómodo, y bueno, mi pensamiento está acá, me gustaría quedarme, y bueno, después obviamente Olimpia también me ha demostrado un interés, creo que están empezando ya a conversar el tema de mi extensión para seguir quedándome, pero bueno, eso ya a veces no depende exclusivamente de uno, sino también de los intereses de los demás. Sin dudas, sin dudas. Bueno, Gastón, gracias por este tiempo, muy amable. Bueno, un placer como siempre y estamos a las órdenes. Gastón Olveira, arquero del Olimpia. Él quiere quedarse, tiene contrato hasta diciembre, pero él quiere seguir jugando. En Olimpia se lo escucha muy sincero. Sí. Y también habló ya de una especie de contacto del Olimpia, ¿verdad? Para seguir, para continuar. Él vino a préstamo de un club uruguayo. Su pase pertenece a un club uruguayo que no recuerdo en este momento. Lo había cedido a préstamo por un año a Olimpia. Es el proceso, porque el calzón Olimpia entró, está ahí, entra, sale, tiene un arquero de selección por delante que tiene 5 títulos con Olimpia, que el día que se vaya tiene que dejar algo, o sea que Aguilar es el potencial jugador a vender también, no sé si a vender o a un préstamo, pero en algún momento se va a ir, ¿verdad? Ahora, el hecho que Olimpia ya haya iniciado conversaciones para renovar el contrato nos permite pensar que el ciclo de Aguilar se está terminando y que van a apuntar a... Es que Aguilar se podía haber ido un año antes ya, con todo lo que hizo. Lo que pasa es que no está saliendo. 28 años tiene. Olveira. De River viene, River Plate, ahí está. Ahora, River de Uruguay. Sí. Esta última parte de sus declaraciones, escuchan los políticos y dicen, vieron que nuestro país está bien. Los periodistas de acá nomás son... Bueno, espero que nos hayan escuchado. Permitime, Chipi 055 dice buenas. Y después nos vamos a la pausa. Sí, por eso. Radio Lanel, ya te sé, Chipi. Recién puedo escuchar ahora en la radio, dice. Cierto que los romeros pueden ir a Barcelona, así ya hablaron de ese tema, dice, o es humo, dice. Se está hablando de ese tema, vamos a hablar en un ratito. Es una información que tiró un medio serio de España, no como una posibilidad concreta, pero como uno de los nombres que está ahí por el hecho de ser agente libre.
principalmente, ¿verdad? No dijeron nada más que eso. ¿Se imaginan lo que va a ser para nuestro fútbol? Ojalá. Porque aparte de como jugadores van a ir como imagen de los mellizos, de los hermanos Romero, van a ser la imagen del Barcelona. O sea, yo por eso ilusionemos, no, yo no me quiero ilusionar. No, yo me quiero ilusionar, porque ¿sabés lo que va a ser la cantidad de oportunidades? Porque quiero, pues. Para entonces, las próximas generaciones que va a generar. Pero es que sale lo contrario, pero lo que vos querés siempre. Claro, yo quiero me encantaría, pero por eso no me quiero ilusionar. Porque no... El poder positivo del pensamiento negativo. Y eso puede ser. Puede ser. Pero no sé si en este caso se trata de que le tiremos buena vibra. No la amarilla fue el último, ¿verdad? Romerito. Romerito jugó algunos partidos. Pero había debutado en un clásico. Tony no debutó. Primero, ¿Romerito o amarilla? Para mí que no amarilla. Me acuerdo. ¿Seguro? Amarilla fue en la última parte de los 80 y después él vuelve al fútbol paraguayo. Romerito va de Fluminense a Barcelona, llega creo un martes o miércoles y ya el técnico lo pone en un partido contra Real Madrid. Casi de hecho es considerado Romerito una de las peores inversiones del Barcelona. Casi metió de cabeza, ya, bueno, ahí la atajó el arquero, increíble, ya hizo un gol al Málaga, del partido. Ojalá se uno de los yo no me quiero ilusionar con lo de los Romero, primero porque, a ver, es una información muy cautelosa de este medio gol de España. Pasa que están libres, es un negocio. Esa es una ventaja. Ahora surgió igual una información que estarían cerca del gremio de Porto Alegre. Pero veremos, ojalá. De soñar se puede soñar, ojalá. Sería fantástico. Sí me parece muy desubicado de parte de los periodistas argentinos la forma en que trataron esta información. No de todos, por supuesto, pero a través de las redes están viralizando videos y ahí burlándose, pero diciendo, Barcelona... ¿Qué Barcelona? De Ecuador. Sí. Podemos discutir o no si están para llegar a Barcelona de España, pero no es para tratarlo de esa manera. ¿Por qué? Si White nunca voluntad, hombre choque, cavernícola, Felipe Neri Franco, ¿verdad? En comparación con los Romero. Sí, no, pero te digo nomás, pero tiene calidad. ¿Por qué no puede jugar? Por eso, totalmente. Bueno, el 780 dice, tenemos que pasar y evolucionarnos a una sociedad mejor. No todo lo pasado, porque antes daba gusto, es bueno, ni inamovible. Todos los cambios que hagan a mejorar nuestro mundo y nuestra sociedad, deberíamos apoyar. Un nuevo lenguaje de respeto es la base. Todo esto lo que busca es el respeto y la unión, así también el uso de la tecnología, que mejora la calidad de vida y la justicia, solo que todo lleva su tiempo para usar bien. Decir princesita a alguien parece inocuo, pero tiene toda una cultura machista detrás que se valida así, dice el 780. Está bien. Que siempre tiene un... Yo a mi hija le digo princesita. Criterio muy crítico. El 408 dice, ¿qué tal muchachos? Los Mellis tienen propuesta del gremio de Porto Alegre. Creo que ahí está su destino, dice también el amigo. Así que están manifestándose los amigos. Lo que sí tenemos que decir es otra vez, y trayendo el ejemplo de la selección, que en cada región la FIFA tiene que entender que decir acá en Sudamérica hola negrito o hola negro no es ofensivo, no es despectivo. Como el Colo. No es, como el Colorado, como el Colo. Como el Colorado o como Colo, ¿verdad? En otro lado, sí tiene que situarse también. Como yo les conté, una vez que la APF fue sancionada, vino un holandés. ¿Se acuerdan que les conté? Holandés de FIFA vino, compró para su entrada como cualquiera, se sentó en la preferencia y escuchó ahí a un colombiano de tez morena que le gritaron eso y él escribió eso y la APF le dio una multa de no sé cuánto franco suizo, ¿verdad? Porque para colombiano? Él y contra Colombia cuando jugamos era un no pensé que era un colombiano, paraguayo contra un colombiano, claro, pero el hincha era colombiano, él dijo, claro. no el hincha paraguayo le gritó a un jugador colombiano ahí cerca de la preferencia, ¡Ey, y entonces el holandés se escandalizó ahí, agarró y escribió y la FIFA le sancionó. Eso está bien porque eso, o sea, en ese caso es un insulto, ¿verdad? Es pero una intención de insulto. Claro, después está el contexto, ¿verdad? Sí, claro. Es lo mismo que decirte a vos, hey, paraguayo tal cosa, o hey, asunceno tal cosa. Claro, o sea, te quiere insultar. Para mí, yo, según mi forma de ver, depende mucho de la manera y el contexto, ¿verdad? Sí. O sea, a mí cuántas veces me dijeron gordo y de cariño o de simplemente la forma de, no sé, jamás me molestó, ¿verdad? Ahora, después está así, alguien te quiere ofender
Y claro, te puede decir de otra manera, o sea, es muy distinto, o sea, depende mucho de la... Es que ahí está, ahí hablamos con Alborno, él fue el que recibe el insulto de Servio, ¿verdad? Y él ni ahí está, por utilizar un término populista, ¿verdad? Ni escuchó. Entonces, pero ¿por acá, qué queremos llevar algo que se dijo sentido ahí a otro campo? Mira, voy a comparar con además acá se llegó en un momento del modismo que metió este tipo de cosas. Vairo, por ejemplo. Vairo. Y uno se da la vuelta y mira, no es que uno asume que es Vairo o asume, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué alguien le va a decir algo, verdad? Sí. Entonces no se siente, si no vamos moqueteando cada cuadra. No, hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que sí. O sea, me parece que, insisto, mucho depende del contexto y de la intención de la palabra. Eso te das cuenta cuando es ofensivo y cuando no. Claro. O sea, me parece que depende mucho de eso. Además, yo creo que con esto se está transmitiendo, un mensaje negativo a las generaciones que van creciendo. Porque es como que, ya, pobrecito, ya no se le puede decir nada. No digo, lo que pasó con Miranda y Camacho, perdón, Fede, porque eso te iba a decir recién. Sí. ¿Cuántas veces vos mirás que te cambian, no querés saber nada de nadie? Alguien te pasa la mano y le chocá, y le vio a su compañero y le chocó, ni le registró al chico de Colón. No, es que le minorizó o le quiso pasar, no le registró, pasó un momento ahí y se armó un alboroto alrededor de que la falta, le estamos tomando como en la Xinjaranga ciertas cosas y ponernos en contra de lo que ya tienen algo, ¿verdad? Pero al día siguiente ya está, ya aclararon, claro, ya se pero tuvo que hacer eso, en vez de hacerlo normal, él llamarle, invitarle a un asado entre ellos, tuvo que ser mediático. Almorzaron y todo, claro, tuvo que ser mediático para apaciguar. Porque se nota que no es su intención, él ni le vio, pasó de largo. Aparte, ¿por qué tienen que saludar al rival en un partido donde vos te estás peleando? ¿Cómo tenés que ganar? Esa es otra. No, ningún jugador quiere salir. Sí, como decir, Aguilar salía a defenderlo a Camacho. Hacemos la pausa y ya venimos, dale, 12:36, vamos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras
frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, señores. A ver, Guaraní, Cerro Porteño, Cerro Guaraní. Mañana 20:15 en la Nueva Olla. Llamale por favor a Cabo de Vila, Víctor. Equipo de Cerro. Tenemos equipo de Cerro, habló Jubero. Tenemos conferencia de prensa de Jubero después. A ver, probable de Cerro, Fede. Cerro jugaría mañana con Jan Fernández en el arco, Alan Benítez, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez. Alan Benítez, Patiño, Pulpito y Rodríguez. Rodríguez que vuelve a su posición inicial en este torneo. No es posición natural, es la posición en la que había arrancado el torneo. Mateo González, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena y Claudio Aquino. Y a mí me pasan el siguiente dato. En ataque arrancarían Fariña como media punta y Mauro Boselli como punta. Antes de seguir, dame el informe de algunos partidos Cerro Guaraní que se dieron en la olla. Tenemos el equipo de Cerro que acaba de dar Fede, con Alan Benítez a la derecha, con Rodríguez a la izquierda, Carrascal y Pica el doble 6. Aquino jugaría en la mitad de la cancha por izquierda. A la derecha, ¿quién dijiste, Enzo? Mateus. Y Fariña con Boselli. Fariña con Boselli. No creo que comience Mateus. Dame el informe, los saludo a cabo, seguimos con Cerro Guaraní. A ver. Mañana en La Olla se disputará un duelo clave mirando el futuro del Clausura. Cerro Porteño recibirá a Guaraní buscando achicar diferencias en la tabla de posiciones. Repasemos algunos partidos que se registraron entre ambos equipos en el mismo escenario. Guaraní ganó por última vez en el General Pablo Rojas hace 7 años. Fue 4-1 en el tramo inicial del Clausura 2014. Para el legendario dirigido por Fernando Jubero anotaron Ramón Darío Campo, Eduardo Filippini, Fernando Fernández y Juan Aguilar. El solitario tanto para los azulgranas fue convertido por Rodolfo Gamarra. La derrota ocasionó la salida de Francisco Arce, quien después de 1 año y 5 meses dejaba la conducción técnica del Ciclón. Pasemos a otro partido recordado por los hinchas de Cerro Porteño. El 13 de agosto del 2020, con gol de Diego Churín, el Ciclón hiló su 5ª victoria consecutiva desde la reanudación del fútbol en plena época fuerte de la pandemia. Fueron expulsados Enzo Jiménez en el equipo de Chiqui, Nicolás Maná y Jorge Morel en el elenco que dirigía Gustavo Costas. Centro al medio, se desvía, viene, ¡gol! En el área chica, protesta Gustavo Costa, la jugada por izquierda, buena apertura rápida del Pachi para Aquino. Aquino se metió y encaró, lo eludió a García Guerreño que salió a marcarlo, metió una pelota adentro y de un desvío habilitadísimo Diego. Se desvió primero Enzo, que como siempre metió la diagonal, estaba ahí en posición de gol, y después Diego Churín, el goleador azulgrana, para que Cerro salte a la punta del campeonato. Para cerrar, el último duelo entre ambos en La Olla terminó con victoria azulgrana el 13 de marzo de este año. Fue 2-1 con goles de Claudio Aquino y Robert Morales. Para el legendario Guillermo Benítez anotó el empate parcial. Fue expulsado Juan Franco en el aurinegro. En aquella oportunidad se lesionó Rodrigo Muñoz y fue cambiado por Miguel Martínez en los últimos minutos del juego. Días después se confirmó la rotura de ligamentos del uruguayo, quien hace unos días volvió a jugar oficialmente. Cerro Guaraní, si te digo Jota en La Olla. Chiquitito, antes, Nico. Quiero complementar. Salió hoy el Departamento Médico del Club Cerro Porteño informa que el jugador Pablo Adorno presenta molestias en la región de aductores
y se encuentra en fisioterapia. Sí. El jugador Luis Vargas presenta proceso inflamatorio en la rodilla y se encuentra en fisioterapia. Este es el informe médico de hoy, para complementar el informe. Sí, contábamos hace rato eso y ahí hablamos del tema de Vargas, sobre todo, ¿verdad? Lo de Rodríguez a la izquierda. Claro. Y lo de Adorno, que más allá de esta lesión no es muy considerado por Chiqui, me parece. Fue considerado en esa época que le faltó centrales, aquel partido con Fluminense. Sí. Después siguió de titular y cuando volvió Patiño perdió otra vez la... Patiño, Pulpito volvieron y ahí él perdió la de ser la primera opción, porque después ya entró Rolón, ¿verdad? En el a eso hoy Chiqui lo prefiere a Rolón. Sí. De hecho que no concentra Del Valle tampoco. Y tampoco está entre los concentrados Miguel Martínez, por ejemplo, quien fue titular contra Carlitos Rolón, sí. Contra 12 de octubre. Rolón sí. Carlitos Rolón. Es decir, mirando la lista de concentrados, Rodrigo Muñoz va al banco, Fernández suponemos va a ser el titular, no está Martínez, y aparece Rolón, perdón, está Rodrigo del Valle entre los concentrados. Rolón, Rodrigo del Valle, Daniel Rivas también aparece entre los concentrados, Enzo Jiménez, quien había jugado Copa Paraguay contra General Caballero, Damián Bobadilla, Marcelino Ñamandú, es otra de las opciones que tiene Chiqui para el partido de mañana. Aparece de vuelta Fariña, Aquino, Mateo González, Boselli, quien retorna. Y entre los delanteros que tiene como alternativas están Robert Morales, Fernando Romero y Adrián Martínez. Bueno, Cabo de Vila, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Acá le iba a preguntar a Jota si te viene a la cabeza un partido Cerro Guaraní. ¿Cuál te viene? En la nueva olla un partidazo, hubo en la vieja olla, había terminado, si mal no recuerdo, 5-4 o 4-3, pero hubo muchos goles. El Queso Fernández había marcado doblete y Federico Santander con Conejo Benítez brillaron en aquella noche en la vieja olla. 5-5 fue ese. 5-5, ahí está, muchísimos goles hubo. A ver. Conejo, Santander y Ferfer fueron protagonistas de esa noche. Julián hizo 2 goles, Ferfer hizo 2 y Palau hizo 1. Para Cerro, ¿este es Roberto o Rodolfo Gamarra? Rodolfo Gamarra 2 goles, Memo 1, Óscar Romero 1 y Julio Dos Santos otro. Cerro campeón fue ese. 2014. No, fue en el Apertura 2014. Cerro había ganado el Clausura 2013. El Apertura 2014 lo ganó Libertad. Después hubo una goleada de Guaraní en la época de Fabro, cuando Guaraní fue campeón, que le pegó un paseo, un baile a Cerro. 3-1 en el partido que casi lo consagra campeón. Exacto. De la Apertura 2010. Fue de hecho el partido definitorio porque Cerro era su inmediato perseguidor. Sí. Y con esa victoria Guaraní saca la ventaja decisiva. Y después se me viene a la mente aquel 5-1 de Cerro de Guaraní contra Cerro en la olla, cuando el técnico era Ardiles. Fabro, Cáceres Cañete, Javier González, sí, con una gran actuación. Eso fue ya un poco más adelante. No, más atrás, 2008. Clausura 2008. El día que jugaron Nelson Cabrera y Robert Servín como central. Parece que Ardiles se fue al casamiento de su hija. Sí, ese partido. así fue. Claro, no estuvo acá. Se fue al día siguiente de retornar, le había hecho una entrevista a Ardiles y había mencionado que él consideraba que sí. Parecía lo que por los futbolistas no se acordaba. ¿Cómo se acuerda de esos partidos? Solo en Paraguay. Era la noticia. Dijo Ardiles que si Alcides Piccoli jugaba ese partido, capaz el resultado no hubiese sido abultado. Alcides Piccoli, un central que jugó a partir de la segunda fecha, jugó 2 o 3 partidos de manera consecutiva, un rendimiento regular. Sí. Pero rendimiento regular. Se lesionó y después nunca más jugó. No sé en qué andará, pero ya vino con 30 y algo en el 2008, así que ahora ya estará retiradísimo. Bueno, mirá lo que después recuerdo un 4-0 también en el Defensores. Si mal no recuerdo, estábamos con Jota cuando eso fue en el campeonato de Guaraní. Sacó un técnico. Donde mete Carlos Rolón, pega un derechazo de afuera, un golazo. Y Robert Rojas, recuerdo los goles. Después no me acuerdo, no sé si Camacho hace un gol aquella tardecita noche en el Defensores. Guaraní, Cabo, metió un par de goleadas a Cerro que sacaron técnicos. Esa que vos recordás
fue en el Defensores y hubo un par más de Guaraní. Yo capaz confundo y digo Cerro, pero sacó un par de técnicos de equipos grandes Guaraní. Fue Olimpia. ¿Viste? Astrada fue uno. A ver, habilita el micrófono por favor, Alejo, Víctor. Micrófono por favor. No, Alejo me estaba diciendo acá. Astrada me citó Tiburón. Chiquiarse Tiburón. También fue de la mano Guaraní. ¿Quién? Chiquiarse, en uno de sus ciclos. Eso recordábamos en el informe. Exacto. Le ganó Guaraní 4-1 y al día siguiente Chiquiarse dejó de ser técnico de Cerro. Bueno. Y creo que una derrota con Guaraní también lo saca Chiqui de Olimpia. Sí, por eso. Mirá que Guaraní en esa época... No. No, eso fue en Luque. Eso fue en Luque contra General Díaz. Fue ese partido. En Luque, cancha de Luque. Cancha de Luque. General Díaz local. Pero Guaraní hubo una época que goleaba y sacaba técnico. Bueno. Y finísimo, ¿te acuerdas de ese partido? Fue hace poco. El de General Díaz. Eso fue para uno. Olimpia General Díaz. Cerro Guaraní fue finísimo también. Hace poco, uno de los primeros partidos, primera fecha, me parece que post campeonato de Cerro fue, de este último de Chiqui. La primera fecha del siguiente torneo fue con Guaraní, en cancha Guaraní, termina ganando sobre la hora Guaraní, o empatando sobre la hora. Sí, con en un gol offside, de Cerro. o que parecía offside, que no fue offside, lo que sí que mete a Edo. Finísimo. No, sí, que mete a Edo. Eso fue en la apertura. Y se anula. Sí. Ganó Guaraní 1-0. José Florentín había marcado el gol en el arranque del partido y sobre el final marca a Edo y la anula. Qué raro que a Cerro se le anule un gol. Nico relató ese partido porque yo estaba en cancha y lo estaba escuchando. Y dijo alguna frase parecida. Bueno, Cabo, ¿cuál es el equipo que prepara el Legendario para mañana? Servio en el arco, Roby Ferreira por derecha. Sí. La duda está entre Navarro o el chico Vargas para ser acompañante de Roberto Fernández. Y por izquierda, lógicamente, Guillermo Benítez. En la mitad de la cancha, Contreras, Fernández Cedrés, Florentín y Josué, Marcelo o Alfio y Ferfer arriba. La Fiera. Por característica, ¿quién debería jugar, J, Navarro o Vargas? En la defensa. Y a Vargas lo tenemos muy poco. Navarro viene después de hacer una buena temporada. Pero ahí te jugás por la experiencia. Claro, digamos. Debería estar Navarro, para eso vino. 19 años tiene Vargas, ¿verdad? Vargas es un chico que la verdad lo tengo más a Román que a Vargas. Seguramente ya lo vi, pero no me viene su característica ahora. Pero para estos partidos es lo que se trajo Rentería, Navarro. Ellos son los que deberían estar. Y terminan ganando los chicos porque ellos no están volando. ¿Y cómo van a volar, Jota, si no juegan? No juegan. Pero y Rolón entró el otro día, Alan entró el otro día, tienen el entrenamiento tienen que estar claro, evaluaciones. No creo que no estén volando en el entrenamiento, o sea, que entrenan a media máquina. No, pero y puede ser que alguno venga de un proceso de lesión o que no esté en un gran nivel, muchas cosas pasan. Pero en este momento es elegible, más en un partido como este, te falta tu líder atrás. Si tenés en Cerro, si pasa eso, juega Rolón. Claro. ¿Entendés? Porque este partido, no sé si es para el debut de un chico. O sea, Guaraní es capaz de hacer eso, Juguero. Pero tiene que ser porque no tiene otra opción. Navarro había jugado aquel partido contra Cristóbal Colón de Copa Paraguay. Y a partir de allí es como que le pusieron... Todos los que jugaron ese partido no jugaron más. Keiko después empezó a entrar. Enseguida no entraron. Marín no entró más. Franco jugó solamente porque faltó Rodi en una fecha, no sé contra quién, contra Olimpia, creo que no podía jugar. Él tiene más partidos que Vargas. ¿Quién? En la primera Guaraní. ¿Román? Navarro. Navarro era luego de Guaraní, después se fue. No, ya sé, si tiene más partidos jugados. Este semestre todavía no jugó. ¿De qué llegó? En Guaraní no creo. Porque de hecho él jugó en 12 de octubre en River la primera parte del año y después va a Guaraní para el clausura. Sí, no jugó. Me parece que hasta ahora no debutó inclusive a nivel local, o sea, a nivel de torneo, apertura, clausura. Creo que había jugado solamente Copa Paraguay y después ya no jugó más. Pero sí, tiene más experiencia por lo que decíamos, por el paso que tuvo por 12 de octubre y River Plate. Cabo, ¿quiénes van concentrados, ya sabes? Todavía.
todavía no tenemos la lista de los concentrados y según dijo el técnico Fernando Jubero de que el Topo Cáceres está en óptimas condiciones, al igual que Alfio Oviedo entrenando de forma normal con el resto de sus compañeros. Y como dijiste ayer, el Topo no es una posibilidad ahí atrás. Y al estar entrenando normalmente yo creo que le ha de tentar un poco esa posibilidad. Sí, o sea, vos lo pones a Topo por encima de Navarro. Sí. Jota. El último partido de Navarro acá estoy viendo, River Plate Olimpia, 30 de mayo del 2021. El último partido del torneo pasado. O sea, en guaraní no me figura que ya haya jugado. ¿Cuál cree que es el pecado de Pirayuda Benítez, Cabo? Y también forma parte de la plantilla de aquel partido contra Cristóbal Colón. Pero volvió a entrar Cabo hace un par de fechas. Contra Libertad jugó los últimos 5 minutos, recuerdo, y después no. De hecho, él terminó el torneo pasado como titular y este año todavía no fue muy tenido en cuenta. Cabo, y Alexis Villalba, ¿qué pasó a él? Porque él jugó mucho de central, de lateral, Sí. era solución en la defensa. Él no juega ni en reserva. Hoy día no es opción en reserva. Tiene muy pocos minutos. Llamativo. Bueno, está bien. Cabo, ¿qué más en guaraní? ¿Lo escuchamos a Jubero en breve? Lo escuchamos a Jubero cuando usted crea conveniente. Habló en conferencia de prensa y ayer habló el técnico Hernán Rodrigo López, seguramente una de las primeras conferencias presenciales de los clubes del fútbol paraguayo. Mira. ¿Y cuántos colegas estuvieron allí? No, eso no sé. Habrán ido seguramente los de TV porque seguramente muy pocos cubren nacional para radio, pero ya es un avance. Ya es un avance. Ya es un avance, sí. Sí, es un avance. ¿Se avisó con tiempo? Se avisó un día antes, Nico, sí. Había que anotarse. Es un alivio para los entrenadores. Alistarse. ¿Por qué? Porque te preguntan sobre la situación y no las preguntas repetidas. Bueno. Y para los colegas aquí también. Un problema a veces. Para los colegas también. No, pero para Rodrigo, o sea, ellos quieren charlar. Da gusto pues cuando te preguntan, de repente por el otro sistema se repetían las preguntas porque... Y claro, por eso, para los colegas también por eso. Sí. No sabes lo que va a preguntar el otro. Una vez un colega hacía un informe en vivo desde el Roberto Bétega, practicaba tacual. Y Francisco Campos lo invitó cordialmente a retirarse. Él está en vivo. Bueno, en este momento nos indican que tenemos que retirarnos. ¿Por qué? Los periodistas, dice, ¿verdad? Entonces el conductor sonríe y le dice, ¿cuántos periodistas están cubriendo la práctica tacual en este momento? Y le dice el cronista, bueno, en verdad estoy yo solo. ¿Quién era el periodista? Luis Valdés se llama, que tuvo un tiempo en la actividad periodística y en aquel momento Teledeportes tenía un cronista en todos los clubes para sus programas de radio. Hasta Fernando de la Mora, por ejemplo, llegó a tener cobertura de radio cuando Fernando estaba en Ñandutí. Sí, así es. Independiente Campo Grande había el amigo Saba hasta cuando arrancábamos el Monumental, Chipi, ¿te acuerdas? Ahí teníamos cronista en todos los clubes. Sí. Es verdad, esa es la obra del querido Andrés Riquelme. ¿Cómo estará, Andresito? Qué bárbaro. ¿Viste el video? No, terrible. Ayer justamente dijimos acá. Bueno, gracias, Cabo. Lo escuchamos a Jubero. Correcto, señor. Hasta la próxima. Jubero y la pausa. La primera consulta de Ignacio Cabo de Vila, Unión FM 800 AM. Don Fernando, con el nivel que viene demostrando su equipo, ¿piensa usted que será clave mañana la presión en campo rival? ¿O va a esperar que a su rival tome la iniciativa? ¿Y cuál sería el plan perfecto para el partido de mañana en una cancha linda pero complicada? Bueno, sabemos que nuestro rival es un equipo que siempre se encuentra cómodo con el balón, sale a proponer y bueno, obviamente sabemos que uno de los aspectos importantes es precisamente ese, evitar cortar un poquito esos circuitos
futbolísticos que tienen, esas sociedades y bueno, que no, obviamente no, que el equipo rival no se sienta cómodo y bueno, nosotros tenemos que contrarrestar un poco con esa idea, salir al terreno de juego como siempre, saliendo también a ser protagonistas, con la intención de tener el balón y obviamente intentar aprovechar las oportunidades que generemos, siempre sin renunciar a nuestra idea de juego. Siempre que se juega con Cerro Porteño es un verdadero partido de mucha marca y goles. ¿Cree que mañana será así también y cómo cree que será ese compromiso? Bueno, es difícil saber qué pasará mañana, pero bueno, a priori siempre son partidos intensos, son partidos muy eléctricos, muy dinámicos, muy atractivos también para la gente habitualmente, porque somos dos equipos de vocación ofensiva y bueno, me parece que va a ser un partido abierto donde van a haber dos equipos que no van a especular y van a salir desde el primer minuto a por la victoria. Este partido ante Cerro Porteño, ¿considera que será la prueba más difícil y se verá un Guaraní intenso que no tiene acostumbrado o saldrá más cauteloso? Bueno, todavía es el último partido de la primera rueda, después todavía quedarán 9 partidos, así que eso para nosotros lo tomamos como un partido de 3 puntos, obviamente sabemos que es un rival directo, pero bueno, no nos tenemos que, como decía antes, no nos tenemos que apartar de nuestra idea. Creo que por encima de todo el hecho de que estemos arriba principalmente es gracias a que el equipo se ha comportado eso por encima de todo como un equipo, ha sabido atacar como un equipo, ha defendido siempre como un equipo y esa es nuestra principal virtud. Por encima de todos somos un equipo, así que mañana no podemos perder esa identidad, porque si perdemos esa identidad empezaremos a mostrarnos frágiles de inicio y eso es lo que no queremos. Queremos salir con determinación, queremos seguir con nuestra propuesta, con nuestra idea. El grupo la verdad que está muy tranquilo, lo he visto ha sido una semana muy tranquila, el grupo ha trabajado muy bien y bueno, la verdad que a mí el equipo me transmite mucha confianza, mucha serenidad y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, vamos a enfrentar a un gran rival y que bueno, nosotros sabemos eso, que si no damos el 100% no vamos a ser competitivos, así que vamos a dar el 100% desde el minuto 1. ¿Qué debe cuidar del rival y dónde puede sacar provecho Guaraní de este Cerro, que de los dos es el más necesitado a ganar? Bueno, del rival nos conocemos de sobras, tenemos que cuidar todos los aspectos. Es un equipo que en lo individual y en lo colectivo funciona muy bien, es un equipo que trata muy bien el balón y nosotros precisamente lo que tenemos que intentar es eso, que el rival no se sienta cómodo. Nosotros cada uno tiene sus armas, tenemos que intentar imponer nuestro juego y bueno, como decía al principio, creo que desde el minuto 1 vamos a trabajar para ser protagonistas y poder sacar los 3 puntos. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Mucho más, sentir más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor
mejor servicio y garantía en Tupí lo encontrará. Tupí Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Por nuestro mes aniversario vuelve Maratón Jams con precios únicos. Del jueves 16 al domingo 19 de septiembre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas, y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder, la gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Por nuestro mes aniversario vuelve Maratón Jams con precios únicos. Del jueves 16 al domingo 19 de septiembre podrás equiparte y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams: televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas, y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder, la gente sabe. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Bueno, Mundial Futsal FIFA, se viene Angola-Paraguay, Fede, ¿no? Sí, señor, comenzará en minutos este partido que corresponde al grupo E del Mundial. A primera hora España le ganó 4-2 a Japón. España había debutado con victoria
4-0 sobre Paraguay. Con esto clasifica a la ronda de octavos de final con 6 puntos. Paraguay juega con Tutu Jiménez en el arco, Javier Cuco Salas, Damián Mareco, Juan Cholo Salas y Arnaldo Báez. Es el quinteto inicial que presenta Carlos Chilavero para esta segunda presentación. Paraguay debería ganar este partido, es el favorito frente a la selección de Angola. Carlos Salas va a ganar. Y de ser así va a definir el lunes frente a Japón la clasificación a octavos de final. Bueno, ahí está la banca: González, Poggi, Pedroso, Rejara, Martínez, Hugo y Francisco. Y ahí justo se fue la banca de la imagen televisiva. Angola de amarillo. No, de rojo. Los arqueros están de amarillo allí. Bueno, Jota, ¿qué partido esperás, Cerro Guaraní? ¿Ida y vuelta? Sí, ida y vuelta. No, primero no. Primero creo que como todo equipo grande que son ambos, van a salir a presionarse al primero que retroceda un poco la pelota o que no gane ese espacio. Al error. Pero en un momento del partido me parece que Guaraní lo va a esperar más a Cerro. Y en algún momento, y la salida rápida de Guaraní va a hacer que el partido haga de ida y vuelta. Yo creo, Jota, que esos primeros minutos va... ¿Vos te imaginás de entrada un ida y vuelta? O si puede ser titubear entrada, un mal pase sale y se te posiciona en el campo rival, presiona arriba. No va a ser de estudio esos primeros minutos, famoso partido aburrido, ¿no? No, son dos equipos. ¿Cuándo esperamos mucho de un partido? No es a 2 partidos, no es en la altura, no hay viaje, o sea, no amerita estudiar al rival. Acá ya se estudiaron todos los... Si te da chance de presionar, come el hígado. Al empezar, el que hace un gol se complica. ¿Vos pensás que Guaraní va a jugar de contragolpe? En cierto momento creo que Guaraní va a jugar de contra. Ahí está, en cierto momento del partido vamos a ver que se posiciona Cerro con intentar generar más trámite de juego y con un Guaraní más directo. O sea, donde aparezca el Piru va a ser fundamental para entender. Porque más allá del buen momento de Guaraní, yo no sé si Guaraní tiene hoy mayor capacidad de sostener la pelota que Cerro, que está más habituado a hacer eso. Sí. Guaraní es más directo. Sí. Entonces, si es que salvo que Cerro tenga un mal partido muy impreciso y no pueda dominar el partido y no pueda hacerse cargo de la pelota, yo creo que se va a dar eso, de que Cerro sí lo puede hacer y que Guaraní lastime en velocidad como lo hace siempre, ¿verdad? Pero no replegándose como un equipo defensivo, sino como un equipo contragolpeador que va a lastimar. Gol de Angola, no, tapó Tutu. Casi gol de Angola. Iba a ser el 1-0 de entrada. Ese partido me imagino. ¿Vos, Nico, qué te imaginás? ¿Qué partido? Yo también, la iniciativa de Cerro y Guaraní, esperando a ver si cómo mueve Cerro. Quién comienza el partido nos va a dar la pista seguramente de lo que va a hacer en cuanto a la presión. Pero tienen los dos las condiciones de presionar para no darle libertad justamente a los futbolistas. Cerro tiene la salida más limpia que Guaraní, como dijiste, yo coincido contigo que es más vertical Guaraní, así que a ver si cómo está inspirado el goleador de Guaraní para que nos dé una pista también de lo que va a ser el partido. De Florentín hablo. Yo creo que a Guaraní le conviene dentro de lo que cabe el empate. Ahora, conociéndolo a Juguero, tampoco pienso que va a salir a esperar en un 100%. Solo que me parece ahí se puede aplicar esa famosa frase de el partido inteligente. Un partido en el que no hace falta alocarse, pero tampoco tirarse para atrás. Más prudente. Aparte, creo que este partido puede ser fundamental porque si Cerro gana, achica la diferencia, quedarán 9 partidos. Y a mí me da la sensación que Guaraní tiene un plantel muy justo. O sea, Cerro tiene más en cuanto a nombres, en cuanto a plantel. Y Guaraní está entrando en la etapa en la que se van cayendo algunos soldados. No de manera definitiva, pero pierde Marcos Cáceres, por ejemplo, para jugar este partido. Sí. Alfie ya perdió. Cáceres va a volver al siguiente, pero puede que uno sea suspendido, puede que uno se lesione, y entonces habrá que recurrir a la rotación. Ese es un aspecto en el que me parece Guaraní parte con desventaja. Si llegan ambos con el mismo puntaje o con Cerro allí presionando muy de cerca. Además, los dos tienen 2 partidos entre sí. Sí, hay dos choques directos. Cerro depende de sí mismo en este momento. Cerro le gana los 2 partidos a Guaraní, gana el resto y sale campeón. ¿Cómo va a jugar Ferfer?
si es que se hace partido de contra del equipo legendario. No, iba a jugar más adelantado. Yo creo que Piru va a jugar detrás de Ferfer, Josué y Marcelo González. Abiertos. Por izquierda. Y Ferfer va a jugar más, como siempre, está acostumbrado hoy a salir a pivotear, pero él va a tener que ser pensante en no encimarse con el Piru. O sea, hoy Guaraní tiene muchos arrancadores, ¿verdad? Y Cerro tiene en su zona defensiva especialista en el mano a mano, ¿verdad? Que en el caso de Patiño con Pulpito, ¿va a jugar Rolón o va a jugar Patiño? Patiño. No, Patiño. Patiño Pulpito. Patiño Pulpito. Y los laterales que están acostumbrados a ir y venir, ¿verdad? En el mano a mano. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que normalmente los equipos que lo atacan a Cerro lo atacan con uno o con dos que te van forzando el mano a mano arriba. Guaraní tiene Ferfer, tiene Piru, que es arrancador, tiene Josué, que es velocista, Marcelo González, que es velocista, y Florentín, que arranca de atrás. Entonces, si Lucena, Carrascal no están con el trabajo largo, en eso Guaraní te puede marcar diferencia. Gol de Paraguay en Angola, 1-0. Juan Cholo Salas, el primer gol para Paraguay. Es el capitán de equipo ante la ausencia de Gary Ayala. Gana Paraguay 1-0 frente a Angola. Bueno, gol de Paraguay allí en el Mundial de Futsal FIFA. Hacemos la penúltima pausa. Antes, Nico, a ver. Paliza de Monterrey anoche al Cruz Azul. 4-1 le ganó, jugó Celso Ortiz. Todo el partido en Monterrey. Y jugaron los paraguayos en Cruz Azul también, ¿verdad? 5-1 en el global este compromiso. Así que para mí por lo menos fue sorpresa, por decir de alguna manera. Jugó Pablo Aguilar y jugó Juan Escobar de cambio, entró Juan Escobar. No fue titular. Muy bien. Entonces un paraguayo va a jugar, o sea, un paraguayo va a salir campeón de la Conca Champions y tendrá derecho con esto a jugar el Mundial de Clubes. Porque Así en el mismo. América están Bruno Valdés, Richard Sánchez, y en Monterrey, es cierto, ayer obviamos el nombre de Celso Ortiz. Nos fijamos mucho en Cruz Azul por Aguilar y Escobar, pero en Monterrey está jugando hace años Celso Ortiz. Y jugando bien, ¿verdad? Así que 4-1, yo pensé que iba a ganar Cruz Azul, y si es que perdía Cruz Azul no me iba a imaginar un resultado así tan fuerte. 4-1 y repito 5-1 en el global, y definirá con América el título. Hacemos una pausa, ya venimos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti. El único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad
seguridad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. El domingo se definirá el Nacional B con la final única a ser disputada en el Estadio Luis Salinas del 12 de octubre de Itagua. El juego entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Itapuense comenzará a las 16 y definirá al campeón del torneo, que tendrá derecho a jugar la promoción frente al segundo de la Primera B, con la posibilidad de ascender a Intermedia para el 2022. Sportivo Carapeguá pasó por Primera División entre el 2012 y 2013. Llegó a esta instancia decisiva por segunda vez consecutiva. En el 2019 cayó en la final frente a Guaraní de Trinidad. En fase de grupos de este torneo superó a San Alfonso de Mingaguazú, R3 Corrales de Ciudad del Este y Deportivo Caguazú. En cuartos de final eliminó Sportivo Obrero y en semis a Cerro Porteño de Presidente Franco. En tanto, el Deportivo Itapuense, representante del séptimo departamento, integró el grupo D en la primera fase del torneo. Compartió la llave con Ovetense y Lloré Central. En cuartos de final avanzó al dejar fuera a Deportivo Liberación en Sureños, remontó la serie frente a 22 de septiembre. La UFI, a través de un comunicado, anunció que el público podrá acceder al estadio. Se permitirá la presencia del 20% de la capacidad máxima en cada sector. Los aficionados podrán ingresar presentando su carnet de vacunación con las 2 dosis contra el COVID-19 recibidas. En las próximas horas se darán más detalles al respecto. Acá estamos, señores, 13:21, nos estamos despidiendo. Con público, Fede, decías el partido de Nacional B, ¿o no? Sí, así es. Va a ser el domingo la final entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Itapuense. Será en cancha del 12 de octubre. Se habilitan los 4 sectores del estadio y en cada uno de ellos podrá ingresar el 20% de la capacidad total de cada sector. Muy bien. ¿Técnico de Carapeguá quién es? El Piojo Ayala volvió a ponerse, que estaba jugando fue de salón y está metido ahí en Carapeguá. Él jugó el Nacional de Futsal FIFA en Villarrica. En el 2019 también formó parte del Pero está como jugador ahora en Carapeguá. Sí. Y Nito Villalba, el técnico de Itapuense. El técnico de Itapuense, sí. Equipo de Encarnación. Sí. ¿Qué decías, Nico? En el ámbito internacional nomás, ayer JJ no me hace caso, pero partidazo, Leicester con Napoli terminó 2-2. Se jugaban 2 minutos más y ganaba el Napoli, que perdía 2-0. Partidazo fue. Y hoy hay varios partidos que involucran a paraguayos. El Vigo juega con Cádiz. Ayer la página del Cádiz ponía la foto de Arzamendia, no decía si va a jugar o no, así que vamos a saber dentro de un rato, a las 3 de la tarde, si es que juega Arzamendia de titular. En México, Necaxa juega con Atlas también hoy. Y hay otro partido que involucra al paraguayo, sí, si quieres garantarte, J, te aviso bien, lo puedes mirar este partido. Aunque el rival es bueno. Newcastle juega con el Leeds United a las 3 de la tarde también. Almirón contra el equipo, no sé si hizo bien o mal. Bielsa. Y en Italia también se juega más temprano a las 2:45 el Sassuolo con el Torino, donde está Tony Sanabria, que marcó un gol el otro día. Que jugó en el Sassuolo también. También, exactamente. Por la Major League Soccer se juega un partido, no hay paraguayo ahí, Miami juega con el New York.
Red Bull, así Mayor, que Nico, en inglés. Major League Soccer, así mismo es. Gastón Jiménez juega todos los partidos, MLS es más Nico, fácil. ¿verdad? ¿Eh? Gastón Jiménez juega todos los partidos en Chicago Fire. Gastón Jiménez. Porque leí un tuit tuyo días pasados. Perdió 3-0. En el que hiciste mención que su equipo jugó y que él fue parte del mismo. Así mismo es. Bueno, nos estamos yendo. Aviso parroquial. Y ¿algo más? Perdón, Nico? terminó el partido Cobresal con Huachipato 1-1. El gol de Chris Martínez de penal para el Huachipato. Muy bien. J, aviso parroquial. Saludos para la familia, saludos para todos. Nico, aviso parroquial. Hoy comienza la fecha, hoy comienza la fecha 9 del clausura con River Plate Libertad a las 20:15 Estaremos con el partido. Fede y con Sostoa para el día de hoy. Así mismo tenía es. probable alineaciones Fede rapidito para tirar lo de Libertad y lo de River que juegan el día de hoy. De River, que va a repetir equipo con respecto al que le ganó a Luqueño días atrás. Librados con en portería Víctor Dávalos, Alex Garcete, Gustavo Jiménez y Carlos Montiel. Orlando Gallardo, Rodrigo Vera, Ernesto Caballero, Cristian Sosa y William Candia. En ataque aparece Borges en el equipo de River Plate. Está lesionado el Loco Pérez, continúa lesionado, por eso está fuera de este partido. Y también continúa lesionado Luis Cabral. Información de Julio Caballero, Martín Silva, Iván Piris, Javier Báez, Diego Viera, Leonel Bangioni, Rodrigo Bogarín, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Matías Espinosa, Marcelo Fernández y Sebastián Ferreira sería el equipo liberteño para el día de hoy. Gracias, Julito, el varón de Nueva Italia. Para completar de los equipos paraguayos, hoy juega el NEC también. A las 2 de la tarde, dentro de un rato, donde está Barreto. Así que él está jugando. Si no juega de titular, entra de cambio, generalmente, pero está jugando a sus casi 40 años. Sigue la victoria de Paraguay 1-0 frente a Angola, Mundial de Futsal FIFA. Se juega el primer tiempo. Juan Cholo Salas, el tanto para el equipo que dirige técnicamente Carlos Chilaver. Bueno, nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta esta noche con el fútbol. River Libertad aquí en 800 AM. Chao, chao, que la pasen bien. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei. Añañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi ha ñañoñangarekopa guasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de Impacto Ambiental. El Ganado S.A. y su representante legal, el señor Silvio Luis Samaniego Rotela, comunican a quienes pudiera interesar que han presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Loteamiento, elaborado por el consultor ambiental ingeniero Cristian Santiago Bogado Arrúa, con registro CTCA número I-002, desarrollado en la propiedad identificada con matrícula número 5068- D12, padrón número 5466, ubicado en el distrito de Piribebuy, departamento de Cordillera, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. En general, en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción. En horario de oficina. Si el ministerio piensa que vamos a caer en el jueguito de pedir la cabeza de alguien y no pedir la cabeza de no sé quién, nosotros estamos totalmente direccionados a la huelga. Esto es ilegal, lo que están haciendo es una persecución. Yo lo que quiero es que alguien venga a darme la cara y me diga por qué lo hicieron eso. Le quiero acá a alguien del Ministerio de Salud, le quiero a la directora aquí que me dé la cara por qué lo hicieron eso. Entiendo. ¿Dónde estás vos en este momento? Yo estoy